Buenas noches, Dios los bendiga. Voy a grabar este mensaje para los que no lo hayan escuchado. Pues que lo escuchen. Lo voy a poner ahí en YouTube, en el canal de YouTube. Por eso les recomiendo que cuando vean el video chequen ahí en los videos del audio, que chequen ahí, hay una crucecita en el video. Si pasan el ratón, el mouse, el dedo, por ahí por donde está la esquina derecha de la imagen, de abajo, sale una crucecita blanca. Si puchan ahí en la crucecita blanca o le pasan nada más por ahí el dedo o el ratón, el mouse, si tienen computadora, ven ustedes allí que se asoman las letras de suscribirse, y si no, pues nomás le dan para arriba tantito el video y por ahí salen las letras para suscribirse, y que se suscriban para que puedan ver estos estudios y poderlos volver a escuchar cada vez que necesiten recordar algo de esto, porque para eso es que los estamos subiendo también, para que les den repasadas y vayan aprendiendo bien estas cosas y preparándonos para que nadie nos engañe con la palabra de Dios. No, con la palabra de Dios no nos engañan con doctrinas erradas o doctrinas religiosas. Todo lo religioso es aquello que no es verdad y se le revuelven tradiciones, se vuelve una religión, o sea, reeligen sus palabras, se puede decir así, o también cambian la manera. Como dijo Pablo, pues diré yo, no que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. En los evangelios, en la Biblia, hay cuatro maneras de verlo, cuatro evangelios escritos, pero es el mismo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada quien escribe cierta parte, y les doy un tip. Cada uno de ellos escribe el evangelio según el espíritu del animal de los querubines que están alrededor del trono de Dios. Eso usted lo puede leer en Ezequiel, la visión de Ezequiel, o lo puede leer en Apocalipsis, ahí donde Juan es llevado arriba, y él ve el trono de Dios y ve 4 querubines allí, y vean ustedes las caras de los querubines, y ustedes se van a dar cuenta que uno tiene cara de león o semejanza de león, otro semejanza de becerro, otro semejanza de hombre y otro semejanza de águila. Y esto es una revelación para ustedes, que el león de la tribu de Judá representa el evangelio de Mateo, Mateo. Y no es que Mateo fuera el león de la tribu de Judá, no, es el espíritu el que escribe ahí, o sea, a la manera del espíritu del león de la tribu de Judá, o sea, defendiendo la verdad. Por eso da incluso la genealogía del Señor Jesucristo ahí hasta Adán. Entonces, para defender la línea, la tribu de Israel. Entonces, lo que sigue enseguida hacia la mano sería la mano oriental, el becerro, el ángel con figura de becerro o semejanza, y esto significa sacrificio. Y usted lee el evangelio según San Marcos y se va a dar cuenta que es un evangelio más con ese espíritu de sacrificio, donde recibimos mucha enseñanza de nuestro Señor de
de en qué nos tenemos nosotros que sacrificar, cuál es el motivo de aprender todo eso, como también en el de Mateo, para asegurar las cosas que son verdaderas, y luego el de Marcos, para asegurar las cosas que son de sacrificio. Luego, si usted le da la vuelta, el que sigue es el de espíritu de hombre, y este significa el espíritu del Evangelio de Lucas, un evangelio más científico de hombre, que tiene, él siendo médico, conocía de la ciencia. Si usted se fija, simplemente él allí nombra las enfermedades por su nombre científico. Usted puede darse cuenta por eso y por muchas cosas más. Y fíjese cómo comienza diciendo que investigó diligentemente. ¿Ve? Él no preguntó solamente al Espíritu Santo, no, él investigó diligentemente. Y investigó no solamente con los apóstoles, sino en los lugares donde se llevaron a cabo las cosas. Así, el espíritu de hombre. Luego encontramos finalmente al águila, semejanza al águila. Y el águila representa a Dios. Este es el Evangelio de Juan. Representa pues a los profetas. Y Juan escribe una profecía. Si ustedes se dan cuenta, el Apocalipsis es una profecía. Él mismo termina diciendo que el que le ponga o le quite a ese libro de la profecía, ve, usted lea el capítulo 21, me parece que es el último, usted se da cuenta que eso es una profecía. Aparte lo es. Entonces, ese es el espíritu de águila. Y no es que sean 4 evangelios, es uno solo. Es el evangelio eterno del Señor Jesucristo. Y toda religión que se sale del evangelio eterno del Señor Jesucristo es una religión. O sea, es fuera del evangelio. Y Pablo dijo: cualquiera que predique otra cosa que no sea este evangelio, sea anatema. Y muchos comenzaron a predicar otras cosas que no tenían nada que ver con el evangelio. Por ejemplo, los que predican el bautismo de otra forma diferente a como la predican o como la instituyó el Señor Jesús. Y le dijo a Pedro: van y los bautizan. Les dijo a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tenían la revelación de quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Por eso Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y allí estaban los 12, o sea, no más faltaba Judas, claro. Pero allí estaban los 11 y algo más. Eran 120 personas y todos recibieron allí la unción del Espíritu Santo. Por tanto, todos pudieron haberle dicho a Pedro: Pedro, te equivocaste. Pero nadie levantó la mano para decir: eso está mal. ¿Qué significa eso? Que ese es el verdadero bautismo para perdón de pecados. Ve, no se deje engañar tan fácil. Bien, termino esto. Aquí es una pequeña revelación o una gran revelación que nos conviene a nosotros, los que nos vamos preparando o nos estamos preparando para que Dios nos adopte como sus hijos. Necesitamos saber quién es el Padre. Necesitamos saber quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, porque si no lo sabemos, no podemos ser llevados. ¿Cómo pudiéramos dejar que nos adoptara, o cómo nos podría adoptar a alguien a quien no conocemos? Entonces, ustedes saben que eso no se puede. Bien, para no meterme más en problemas, porque si les sigo luego me meto en algunos problemitas. No es que no pueda resolverlos, puedo resolver cualquier duda. Bueno, no yo, sino el Señor a través de mí. Pero es que el estudio se trata de otra cosa y yo me metí ahí por ahí nada más para darles estas revelaciones. Bien, con la ayuda de Dios vamos a meternos en este estudio que se llama El que quiera ser grande. Dios les bendiga. Hoy estoy tratando de dar una enseñanza de algo trascendente para todo cristiano. Y es que en este tiempo Dios tiene algo por hacer que ya anunció en el Antiguo Testamento y también en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Y hoy está sucediendo a ojos de todos. Pero estamos tan ensimismados en hacer grandes grupos
del mensaje de la hora o de cualquier religión o denominación organizada, que se han olvidado de qué está haciendo Dios hoy. Porque Dios no dejó de ser ayer. Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo las cosas. Dios nos sigue dando revelaciones, pero ellos no lo saben. Y es curioso, ellos siempre predican lo mismo y le van dando vuelta. Se les agota la palabra de Dios y por eso tienen que estar dando novedades de lo que está pasando y adivinando que esto es por esto y esto es por esto otro. Y luego si no le hallan la medida, pues dicen, es por el pecado de ustedes. Bueno, es algo que los pastores tienen muy pegado. Es que ustedes son pecadores, pero yo no. Y siendo que siempre es al revés. Porque peca más el que habla que el que calla. Así que, seguimos. Bueno, que se han olvidado de qué está haciendo Dios hoy. ¿Y qué hará mañana? La moda es copiar lo novedoso que una iglesia hace, o lo que alguien dice que pasará o pasó. Claro, lo que es más atrayente para asustar o mantener a la gente en el grupo. Y los demás dicen, pues hagámoslo también nosotros. Eso es popular y llena los salones. De eso se trata el cristianismo hoy. De copiar lo novedoso que alguien dice. Y es popular. Lo que dijo el evangelista tal o el reverendo tal o el doctor tal o el científico tal. Sin buscar y escudriñar bien si lo que han dicho tiene sustento bíblico o espiritual. Es solo porque es ese tal que lo dijo, es un gran hombre que lo sigue mucha gente. Y eso me recuerda a muchos hermanos que llenan estadios. Bueno, ya no son muchos, pero aún hay algunos que son esos hermanos predicadores millonarios y con grandes iglesias, con mucha gente, y otros muchos con millones de seguidores que los admiran en redes sociales porque dicen algo novedoso, como lo que está sucediendo hoy. Lo acomodan a los jinetes del Apocalipsis, lo cual es mentira. Y dicen, no, mire qué bien, eso es verdad. Pues lo diré yo también. O nosotros hagamos lo mismo. ¿Eso fue lo que mandó el Señor Jesús que hiciéramos? Pues no. Pero sí dijo en Marcos 16, 15, 16, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, no religión, sino el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Se los estoy traduciendo como nosotros hablamos, para no estar diciendo el que creyere, el que fuera, vosotros seréis, estaréis y cosas de esas, no. O sea, así como ese tipo de español no, sino el español que nosotros hablamos. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. No, pero hoy la popularidad para un pastor es mejor que servirle a Dios. Para él ser popular es mucho mejor que servirle a Dios en verdad. Porque la verdad no acarrea gente, la verdad hace huir a la gente. Así que es mejor hacer pensar a la gente para ellos que se es un siervo de Dios, en lugar de serlo de verdad. ¿Por qué hacen esto los pastores? Porque viven bien y porque pueden engañar a los creyentes y vivir cómodamente de ellos, ya que todos sabemos que es más fácil creer las mentiras que aceptar la verdad. Hoy el creyente solo quiere escuchar que es cristiano, que Dios lo ama, que Dios no puede castigarlo o castigarla. Y les dicen, un Dios que es puro amor, ¿los castigará? Y luego ellos mismos contestan, claro que no. ¿Ven? Es la misma serpiente diciendo a Eva, claro que no morirás.
Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Dice allí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Ve? Es la misma mentira, negando así la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Anticristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces esa es una palabra anticristo, negando la palabra de Dios. En Génesis capítulo 2, verso 16 al 17 dice, y mandó Dios, el Señor, Jehová, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, en verdad morirás. ¿Ve? ¿Qué dijo la serpiente? No morirás. ¿Qué dicen las religiones? ¿Cómo te va a matar Dios? ¿Cómo te va a condenar Dios? Si Dios es puro amor, Dios te ama. No, no, señores. No se crean de eso, hermano. Dios es fuego consumidor. Dios no solamente es Dios de amor, es Dios de justicia. Y justo es que si nosotros le fallamos, justo es que nos castigue. Y justo es que si le seguimos fallando, justo es que nos condene. Ahora, ¿no nos hizo Él? Sí, Él nos hizo, porque Él es creador también. Y Él nos creó. Y si Él nos creó, ¿no somos de Él? Y si somos de Él, ¿no tiene derecho a meternos al infierno? Claro que sí. ¿Acaso el alfarero no tiene el derecho de quebrar los vasos que no le gusten? Claro que sí. Ven, Dios también es justicia. Dios es amor, cierto. Pero Dios también es justicia y Dios es sabiduría. Y lo escudriña todo, como está escrito. Me parece que en Hebreos 13:8, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza a partir el alma y los tétanos, los huesos, y dice, y conoce las intenciones del corazón. O sea, antes de que pequemos, Dios ya lo sabe. No le podemos engañar. Entonces vea usted, ese Dios de amor sí nos puede meter al infierno. Con todo el amor del mundo, nos mete al infierno y ándele. Porque Él no nos odia, esa es la verdad. Él no nos odia, Él nos ama. Por eso no quiere que nadie se pierda. Pero nosotros lo amamos a Él. Si nosotros no lo amamos, Él no tiene por qué salvarnos. ¿Para qué? ¿Qué le vamos a dar a Él nosotros o qué le damos? No me diga que usted lo puede alabar sin amor. No me diga que usted ora sin amor. Porque si hace eso, de nada le sirve lo que está haciendo. ¿Ve? Dios es justicia. Así que no se crean de esas mentiras del diablo. Lo que el mismo Dios dice con sus propias palabras, diciendo, yo reprendo y castigo, ¿a quién? A los que amo. Ahí tiene usted. Dios primero le reprende. ¿Y qué es reprenderlo? Lo regaña. Y si usted no obedece, entonces lo castiga. Porque lo ama, por eso. Y porque no quiere que se pierda. Pero si usted reniega aún del castigo que está recibiendo de Dios, entonces usted no tiene salvación. ¿Por qué? Porque usted no se deja salvar. Dios quiere salvarlo, pero usted no se deja. Y Dios no lo va a andar persiguiendo. Así que el que se descobija solo tiene frío. ¿Ven? Bien, seguimos. En Apocalipsis capítulo 3, verso 19 dice, eso que acabo de mencionar, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y dice, sé pues celoso. ¿Celoso de qué? De ti mismo, de tu vida, de lo que tienes, de lo que puedes alcanzar. Dice, y arrepiéntete. ¿Para qué? Para que lo alcances. Es que si te portas soberbio, no te arrepientes, Dios no te va a perdonar los pecados. Entonces yo creo que eso me lo entiende fácil, porque también Juan el Bautista decía, arrepiéntanse.
y entonces los bautizaba en agua. ¿Qué dijo el Señor? Que se arrepintieran. Si no te arrepientes, Dios no te va a perdonar. ¿Qué dice Pedro? Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Ve, ahí lo tiene. Arrepentirse es importante para perdón de pecados. Entonces la gente se come esas mentiras de que Dios no los castigará si tan solo le da al pastor ofrenda de amor. Eso ni siquiera es bíblico. O sea, no que usted no le dé al pastor ofrenda de amor. Usted puede hacerlo. A Dios no le molesta. En realidad, a Dios no le molesta. Dios lo ve bien porque Dios mismo dice, hay más bien en dar que en recibir. Pero que los pastores digan que eso es bíblico, que usted debe de dar ofrenda de amor porque Dios dice que usted... No, en ninguna parte dice eso. Ve, por eso le digo, ni siquiera es bíblico. Y les enseñan la gran mentira de que entre más diezmos da el creyente, Dios lo ama más. También eso es mentira. Dios ama igual al que da y al que no da. Solo que Él tiene por mejor siervo, lógicamente, aquel que da, que al que no da. A ver si estamos de acuerdo en eso. Porque al que no da, Dios no lo odia. Simplemente si no da, porque no tiene, Dios lo perdona. Si da poquito porque tiene poquito, Dios lo perdona. O sea, Dios no se enoja con él, lo ama. De la misma manera que al que dio mucho. Si no, vea usted la parte donde el Señor Jesucristo ve como una viuda hecha una monedita. Y los ricos llegaban y vaciaban bolsitas de dinero en la ofrenda. Y vea como el Señor Jesús dice, ven a esa viuda, echó más que todos los demás. Y ellos se quedaron admirados. ¿Cómo es eso? Si los otros vaciaron bolsotas y nomás una monedita. El Señor Jesús les dice, porque esta dio todo lo que tenía y estos de lo que les sobraba. ¿Ve? Cuando usted da de lo que le sobra, no importa cuántos millones sean. Es más lo que se da con necesidad, con la necesidad que uno tiene y da. Y eso deberían de saberlo los pastores, pero no lo saben. Ellos lo que quieren es dinero, 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 dinero y listo. Así que eso es falso también, de que Dios lo ama más porque da más diezmo. No, Dios lo ama igual que el que da menos, porque el que da menos quizá gana menos. Entonces, ¿cómo va a amar más al que gana más? Eso es favoritismo y se llama acepción de persona, y el Señor dijo, no harás acepción de personas. Y el Señor no hace acepción de personas. Ve. Así que también en Juan, capítulo 8, del verso 43 al 45 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. O sea, los mentirosos. Me refiero a los pastores mentirosos, los que se enriquecen a costas del pueblo. Y luego dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué son los mentirosos? ¿A dónde llevan a la gente? ¿Ven? Y no ha permanecido en la verdad. Tampoco estos pastores permanecen en la verdad, porque no hay verdad en él, ni en estos pastores hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. Se está refiriendo al diablo. ¿Y los pastores cuando hablan mentira de quién son? El diablo. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿quién es el padre de esos pastores que dicen mentiras? El diablo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Eso lo dijo el Señor Jesús, no lo estoy diciendo yo. Amén. Entonces, ay, hermanitos y hermanitas, ustedes que ven a sus pastores como si fueran dioses y luego los ven como ellos tienen unas casas bien amuebladas, casas bien hechas, a veces son residencias, tienen 2, 3 carros
en el parqueadero, tienen sus cuentas en los bancos, recogen, si es una comunidad, un promedio de 100 gentes, recogen suficiente dinero no solamente para mantener una familia de 10 personas y mantenerla bien, como para que todavía se queden con la ofrenda, que debería de ser para socorrer a las viudas y a los huérfanos, que debería de ser para que les ayudaran a los enfermitos de la misma iglesia, porque la iglesia se supone que es la casa de Dios. ¿Y para qué es la ofrenda? Para la casa de Dios, no la casa de metal, no la casa de material. No me estoy refiriendo al salón, al lugar donde se reúnen, no, esa no es la iglesia, olvídese de eso. La iglesia tiene que ser la gente misma que cree en Dios, porque el Espíritu de Dios vive en ellos, si es que vive allí. Entonces ellos son la iglesia de Dios. ¿Y cómo es que yo me pongo a gastar una ofrenda que no me pertenece? ¿Cómo me puedo ponerla a gastar? ¿Cómo la debo de gastar yo? ¿O cómo la voy a gastar yo? Y luego si al día siguiente uno de mis hermanos necesita para una medicina no completa o no hay, y yo tengo la ofrenda amarrada allí porque me quiero comprar un carro, ¿es eso de Dios? No, de ninguna manera. Es que la ofrenda se juntó para eso. Deberíamos entonces de tener el cuidado de lo que hacemos. Y que si la ofrenda no se ocupa porque los hermanos están bien, porque no hay entre nosotros necesitado o cosas de esas, bueno, o sea, necesitado de urgencia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esa ofrenda? Oiga, pues hay pobres. Hay gente que pide en la calle que de verdad no tiene nada, porque no se toma de esa ofrenda y se va dando poquito, siempre siendo prudentes y dejando algo por si hay una urgencia entre los hermanos. No, les voy a decir por qué. Porque son tan avaros estos hermanos que se olvidan de que ellos son siervos de Dios, por tanto siervos de los hijos de Dios. Y no, estos se sienten señores de los hijos de Dios, por eso les exigen. No, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero solamente pienso yo en hermanitos o hermanitas que tienen apenas para comer y toman de allí porque el pastor les pidió que cooperaran porque necesitaban hacer una columna en el lugar, una columna para que se vea bonito allí. Bueno, ¿y eso qué beneficio espiritual les trae? Ninguno. Pero no es la columna ni el pastor lo que quiere es que se vea bonito para atraer más gente, que sí, también eso. Pero no es tanto eso. Es que quiere hacer una construcción chafita y quedarse con la mitad del dinero que se recoja, porque no le da cuentas a nadie. Y allí va la otra cosa, que no está bien. ¿Qué están haciendo ellos? Lo mismo que Esaú, vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Ojalá que mis hermanos se den cuenta de eso, para que sepan dónde están metidos. Bien, una religión entre más mentiras tenga, más popular es. O sea, la gente la sigue más. A la gente del mundo no le interesa saber la verdad, como dije, porque se les dice la verdad y eso los ofende, porque les dice sus pecados. Ellos solo quieren escuchar que el ministro diga que ellos son cristianos, que Dios los ama, que Dios no puede castigarlos o castigarlas, diciéndoles eso mismo. ¿Cómo van a creer ustedes eso? Pero esos hombres tienen la doctrina de la misma serpiente que engañó a Eva, diciéndole claro que no morirá, contradiciendo la palabra de Dios, como ya dijimos, de que si ellos comían estarían muertos, como ya leímos en Génesis 3, 1, 5. ¿Ve usted? Es la misma mentira, negando así la palabra de Dios. En Génesis 2, del 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que labrara y lo guardara, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien
y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. De verdad vas a morir. Dios no dice mentiras. ¿Ve? Lo que el mismo Dios dice con sus propias palabras, diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso ya lo leímos también, Apocalipsis 3:19. Entonces la gente se come esas mentiras de que Dios no los va a castigar, si tan solo le da al pastor ofrenda de amor. Eso sí, eso, como dije, ni siquiera es bíblico. Y les enseñan la gran mentira de que entre más diezmos den el creyente, Dios los ama más. Eso también es falso, también ya lo dije. Eso también hacen hoy los falsos siervos de Dios. Se enseñorean como reyes de los creyentes, haciéndolos sus sirvientes, en lugar de enseñarles a ser siervos de Dios también. Estos falsos siervos de Dios son verdaderos lobos disfrazados de ovejas. Leemos en Mateo capítulo 7, versos del 15 al 17. Y dice ahí: cuídense de los falsos profetas. Aquí está hablando de los falsos predicadores, que vienen a ustedes vestidos de ovejas. ¿Ve? Un profeta jamás se viste de oveja. Un profeta no es una oveja, es un profeta. Así que cuando está hablando allí, cuídense de los falsos profetas, son predicadores, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice: por sus frutos los conocerán. ¿Ve? ¿Por cómo viven? No. ¿Por lo que hacen acá por fuera? No. Por la doctrina. Es por la doctrina. ¿Y qué hacen con esa doctrina? Es por aquello que les piden y qué hacen con aquello que les piden. Es con aquello que enseñan, si es o no es verdad. Por eso dice el Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Ahí lo tienen. Que dicen tener amor por Dios, pero se niegan a hacer lo que Dios dice que hagan. ¿Esto es ser humildes? No. Levantarse por encima del creyente. No, no es humildad eso. La orden de Dios más bien es servir al creyente. Estos son los que dicen creer y tener fe, aún para retar al diablo y declarar cosas que ni saben de qué se trata. Ellos ostentan títulos grandes. Ya ve usted, reverendo, superpastor, extrapastor, pastorcísimo, no, pero de reverendo, presbítero y todo eso. Todos esos títulos que se dan ellos, porque no quieren ser solo un sirviente de Dios, como lo es cada creyente verdadero. Un verdadero siervo de Dios no hace eso que hacen ellos. Eso es fruto malo. Ese verdadero siervo de Dios no vive bien, no tiene bienes materiales. El siervo verdadero tiene algo más valioso que todo bien material. Él tiene amor por Dios y por los hijos de Dios, desde luego. Él no podría ni siquiera comer sin pedir la bendición para ellos. Y si sabe de alguno que tiene hambre, ese hombre no come a llenar. O sea, ni come de más. Él da, ya sea de la ofrenda, que es lo primero, o del diezmo que recibe por gracia, no por obligación, es por gracia. Nadie que enseñe que el diezmo es obligatorio es un verdadero siervo de Dios. Solo que ese hombre sea hebreo y él mismo esté sujeto bajo la ley. El diezmo es un deber para el hebreo que está aún sujeto a la ley dada a Moisés. Para ese pueblo, si un amo manda a hacer algo a uno de sus siervos y ese siervo va y lo hace, ¿por qué tiene que amarlo más el amo? Espérenme para no reburujarlos. Déjenme les digo. Solo el hombre que sea hebreo y él mismo esté sujeto bajo la ley,
El diezmo es un deber para el hebreo, que está aún sujeto a la ley dada a Moisés para ese pueblo. Sí. Ahora, si un amo manda a hacer algo a uno de sus siervos, y ese siervo va y lo hace, ¿por qué tiene que amarlo más el amo, si no hace más que su deber? Lo que hace, lo hace porque está obligado a hacerlo. Así que también mienten en eso. El diezmo en realidad es un acto de amor a Dios y también a quien enseña la palabra de Dios. Es un acto de gracia, como también recibimos de Dios la gracia. A Dios por lo que Él nos da. O sea, nosotros damos eso como un acto de gracias, como también recibimos de Dios la gracia. O sea, la gracia a Dios por lo que Él nos da. Ve, vómito es lo que ponen esos malos siervos en las mesas de los creyentes. Usted sabe que es vómito, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ponen. Palabra revuelta, un revoltijo de comida y usted termina vomitando. Porque es lo que ponen en las mesas de los creyentes. Es demasiado. Leemos Isaías 28, del 7 al 12 y dice, pero también estos erraron con el vino, estos pastores, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Qué pasó hoy? Eso. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Eso está pasando hoy. A los destetados, eso es, a los niños que se les acaba de quitar la chichi, a los arrancados de los pechos, o sea que se los quitan a la mamá, cuando están chiquitos que todavía maman, porque mandamiento, dice, porque mandamiento tras mandamiento, o sea, ponen un mandamiento y ponen otro que lo contradice, mandato sobre mandato, sobre encima de ese mandato ponen otro mandato diferente, renglón tras renglón, escriben un renglón, luego escriben otro renglón, y así, y línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará el Señor a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo, den reposo al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oír. Les traduzco esto un poquito, les explico un poquito esto, porque esto está rebrujadito, pero no está tanto, miren. Dice, en extraña lengua hablará a este pueblo. Y el Señor Jesús confundía a todos, incluso a los apóstoles, porque no le entendían lo que hablaba. Y es que Él no venía a enseñarles a cómo vivir lo material, aquí cómo vivir en lo material, cómo ahorrar más, cómo ganar dinero, que es la costumbre de la gente. No, Él venía a salvar a las personas, a salvar su alma, no su cuerpo. Y eso no se entiende, todavía hasta la fecha no se entiende. A los cuales Él dijo, este es el reposo. ¿Qué es el reposo, Señor, hombre? Si el reposo es el día de sábado, pues Él dijo, el Señor es el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo, Señor del sábado. ¿Y eso cómo está? Pues es muy fácil. Este es el reposo. La palabra el evangelio verdadero es el reposo, es el descanso. La palabra de verdad es el descanso. Porque cuando usted cree la palabra de verdad, usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, usted recibe perdón de pecados y reposa de sus pecados, de su mala conciencia, de su idea de temor y terror del infierno. ¿Ve? Qué sencillo está. Y luego dice, den
reposo al cansado. ¿Cómo le doy yo reposo al cansado? Pues animándolo con la palabra de Dios y diciéndole, mira, tú, lo que estamos haciendo vale la pena. Porque vamos un día, el Señor va a venir por nosotros y nosotros vamos a estar allá con Él. Y allá no habrá cansancio, ni frío, ni calor, ni tendremos necesidad de trabajar. Trabajaremos por gusto. Oh, y eso anima. Pues allí dice, den reposo al cansado. Digan la verdad, o sea, espérense, la verdad es la que nos hace libres. Y dice, y este es el refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Es esa agüita helada que usted toma, así se siente bien rico cuando está bien acalorizado y cansado. Ese es un refrigerio. ¿Ve? Y la palabra de Dios es el mejor refrigerio que hay. Dice, mas no quisieron oír. Y esa es la verdad. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni las religiones que había en ese entonces quisieron escuchar al Señor. La gente casi que tampoco. Cuando Él les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no puede entrar al reino de Dios o no es digno de mí. Dijeron, este es vampiro, nos quiere dar a comer su carne y quiere que nos bebamos su sangre. Dijeron, hombre, se dieron la vuelta todos. Y luego el Señor les dijo a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro respondió, Señor, ¿a dónde vamos? ¿O a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ve, solo 12 se quedaron de casi como 70,000 personas. ¿Dónde están los que no quisieron oír? Allí iban. Porque no quisieron oír. No quisieron preguntar. Oye, si no preguntas, te vas a quedar así. Por eso yo les digo a todos los hermanos que enseño, hermanos y hermanas, no tengan temor de preguntar, pregunten. Pregunten, si Dios no les da la respuesta por medio de mí, entonces no me crean más. Así de sencillo. Ve. ¿Por qué? Porque yo no predico mentira, yo predico la verdad, lo que está escrito. Ahora dice, de tal manera que Dios envió un profeta para este tiempo, el cual se llamaba William Marion Branham, o se llama todavía. Bueno, no sé si allá se va a llamar igual, no, pero ese era su nombre, William Marion Branham, el cual trajo un mensaje para este tiempo y trajo la revelación del bautismo verdadero, etcétera, etcétera. Dios se lo dio, no es que era de él. Y le dio un mensaje para enderezar esas mentiras de la iglesia o de las religiones. Los que tomamos ese mensaje y nos dio luz, nos dimos cuenta de cuántas mentiras y barbaridades dicen para justificar una religión o el fanatismo de cada una de ellas. Sin embargo, nada podemos hacer. La gente común o no espiritual seguirá creyendo más a la mentira aunque les presentemos a Cristo en persona. Así debe ser, así es hoy en día. Los hermanos que recibieron esta luz, este mensaje, la mayoría ya han fallecido, ya duermen. Solo quedan unos pocos. Ellos no son grandes, ellos son siervos. Ellos no tienen títulos, ellos solo tienen el respaldo de Dios. Me refiero a los siervos verdaderos. En lo que dicen, ellos tienen el respaldo de Dios. Ellos son una manada pequeña, que no forma líneas ni divisiones. Cuando usted oye la línea del hermano tal, de tal lugar, del mensaje, y la línea del hermano tal, de tal lugar, del mensaje, allí ya están mal. Porque ellos ya se dividieron, están dividiendo a los creyentes. Ellos no enseñan palabra de mentira. Los siervos verdaderos no enseñan palabra de mentira, ni quieren ser populares. Ellos no tienen lugares de reunión con lujos, tampoco están buscando hacer religiones nuevas, y mucho menos diciendo que Dios dice algo que Dios no dijo. Ellos no interpretan la Biblia, ni el mensaje que Dios dio al profeta. Ellos dejan que sea Dios mismo quien lo haga por medio de ellos. Pero pueden probar lo que dicen con la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús, hecho hombre, dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de Dios. Eso está en Mateo capítulo 7, verso del 15 al 23, y dice: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ponga atención a eso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabras del Señor Jesús, Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Allí no dicen muchos profetas, pero son profetas los pastores, los que predican el Evangelio. Por eso dicen allí: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ve? Y dice el Señor Jesús: entonces les declararé. ¿A quién? A ellos les diré la verdad. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque la mentira es maldad. Porque guiar a otros con mentiras es llevarlos al infierno también. Ahora, él es el culpable, sí, pero los otros caerán por haberse dejado engañar, teniendo también su Biblia para leerla y oyendo la verdad y no queriéndola oír. Entonces, si quieren seguir caminando rumbo al infierno, caminan rumbo al infierno, pero van por su propia cuenta, por su libre decisión, porque no tuvieron oídos para oír o no quisieron oír lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso, entonces, el que quiera ser grande, pues sirva a los demás. El que quiera ser grande, escuche lo que el Señor Jesús dice. Lo que el Señor Jesús dice a las iglesias, lo que el Señor Jesús le dice a usted. Que si tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a usted. Dice a las iglesias: sí, usted dice que es cristiano, que es un creyente. Bueno, entonces, si es así, el Espíritu Santo le debe demostrar a usted el camino para que usted escoja lo que es verdad. Si usted no está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, usted todavía tiene sus pecados encima. Y esto no se lo digo yo. Lea Hechos 2:38. Ahora, muchos hermanos, o varios hermanos de religiones distintas me han dicho: es que usted le da mucho énfasis al bautismo, hermano. Pero señores, es que es mi salvación y es la salvación de los hermanos. Porque sin ese nombre no podemos ser perdonados de pecados. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere que haga? ¿Que predique mentiras como ustedes? No, Señor. Yo voy a seguir predicando lo que es verdad, y eso es verdad. Y allí estaban 70 con el mismo espíritu que tenía Pedro, y ninguno le dijo que estaba equivocado. ¿Por qué ustedes dicen que está equivocado allí? Ahora, si eso no te salva, entonces ¿a qué vino Juan el Bautista? Porque él dijo: yo los bautizo con agua, solamente para arrepentimiento. Pablo también lo dice en el capítulo 18 de Hechos, me parece 18-19, cuando encuentra a los discípulos de Apolos y les dice cómo fueron bautizados, y ellos dicen: pues en el bautismo de Juan. Él les dice claramente: el bautismo de Juan era para arrepentimiento, para poder recibir a este Jesús. Porque Juan dijo de él: el que viene tras de mí, él los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos fueron bautizados como Pablo les dijo y recibieron la bendición de Dios, el perdón de pecados, y ellos comenzaron a hablar en lenguas y todo eso porque los tocó el Espíritu Santo.
Bueno, ¿qué quieren? ¿Que yo no diga nada de eso? Pues entonces mejor dejo de predicar. O mejor dejo de enseñar. Porque si vengo a enseñar mentiras, ya hay suficientes mentirosos en el mundo para que yo también me agregue. Es que yo no vengo a servir al mundo, yo vengo a servir a Dios. Yo estoy para servir a Dios. Y si Dios me dice, prepara una gente, pues yo la preparo. Y el que quiera oír, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O a las iglesias, son 7 iglesias, le hablo en Apocalipsis. Pero esas 7 iglesias es una sola, que corre por todo el tiempo. Y unos murieron en el primer tiempo, otros en el segundo tiempo, otros, así son 7 tiempos, 7 truenos, 7 iglesias. Léalo, ahí está claramente. Ve, entonces eso es lo que a mí me corresponde, enseñarles la verdad y nada más que la verdad. Revelarles estas cosas para que si ustedes quieren con su libre albedrío oír lo que el Espíritu les está diciendo y ustedes lo pueden entender, que lo hagan. Que corran por su vida, que se salven. Porque Dios está preparando al mundo así como tuvo paciencia con Sodoma y Gomorra, para después quemarlos, para después hacer descender lumbre sobre de ellos, etc. Así está preparando el mundo hoy. Tiene paciencia con nosotros, todavía un poco de tiempo más. Pero viene el tiempo cuando enviará ángeles, igual como sacó a Lot. Enviará ángeles, pero en esta ocasión no viene a sacar a Lot, viene a sacar su iglesia, para que no seamos quemados junto con el mundo. Y luego entonces se desatará la ira de Dios en la tierra, como se desató en Sodoma y en Gomorra. Usted decide qué hace. Mi deber es servirle a usted. Es servirle a Dios en esto y servirlo a usted. Como su hermano menor, si quiere verlo así, o como su sirviente. No como el jefe, no como el grande. Porque si quiero ser grande, tengo que ser pequeño para hablarle a usted estas verdades con todo el amor del mundo. Dios los bendiga. Su hermano José Luis Carrera Torres. Yo espero que Dios les dé espíritu de sabiduría y puedan entender esta palabra que hoy se les da. Y espero poderles mandar un siguiente audio más animoso que este. Dios los bendiga.